Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre en esta nueva modalidad que hemos asumido para estar con ustedes, para llevarles a ustedes los temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. En este caso, Albino, nos vamos a meter con un tema de economía y de seguridad, ni más ni menos. Bueno, exactamente, son dos temas que preocupan y que además están al tope de las preocupaciones de la gente, no es que le preocupan nada más que a los medios, a veces los medios naturalmente escarban sobre aquellos temas que generan algún debate social y la verdad es que en el último tiempo la seguridad volvió a escalar en las preocupaciones de la gente, pero vamos a hablar sobre todo porque la formación de nuestro entrevistado nos lo impone, como para arrancar el tema de algunas cuestiones vinculadas con la economía. Exactamente. Estamos, y lo saludamos, digamos, le agradecemos la gentileza de atendernos, con el diputado nacional del Interbloque Federal, Jorge Zarguini. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, Bien, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, gracias por atendernos. Antes que nada, alguna reflexión suya para meternos en algún punto de debate por estas horas en materia de economía sobre lo que se logró la semana pasada, el cierre con los bonistas. ¿Qué expectativa le abre a la Argentina para adelante? Y en todo caso, si usted quiere, naturalmente, alguna calificación sobre la manera en la que negoció y el resultado que obtuvo el gobierno. Un paso necesario, absolutamente necesario, fundamentalmente pensando en el día después de la pandemia, que es lo que hay que ir pensando. Parecería que en medio de estos días donde el Estado solo se financia con emisión, esto podría verse como algo neutro, pero no lo es para después, de ninguna manera lo es para después. Es un primer paso necesario, a mi criterio bien dado, porque bueno, se pueden hacer muchas especulaciones respecto de si se demoró mucho, si no se demoró, si esto se mide por resultados. Pero son válidas esas especulaciones, diputado, porque algunos le reprochan que se demoró mucho en el tiempo, digamos. Sí, pueden ser válidas, pero a mí me gusta juzgar los actos de gobierno por resultados y yo creo que terminó siendo una buena negociación. En los términos que cualquier especialista esperaba, alrededor de 45% de quita, nadie pensaba en cosas mucho mayores, y es una parte de la deuda, ¿no es cierto? Esto empieza a arreglarse, digo empieza porque todavía faltan las cuestiones formales, pero empieza a arreglarse la deuda en dólares, en moneda extranjera bajo ley Nueva York. Ahora viene la deuda también en dólares bajo ley argentina. Este es el arreglo más sencillo porque solo un tercio de esta deuda, un poquito más, la tienen los tenedores privados y buena parte la tiene el propio sector público, Banco Central, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y Banco Nación. Habría que darle igual tratamiento, no se puede jugar con el patrimonio de estas instituciones. Y después, bueno, falta la deuda en pesos, emitida en pesos, para lo que en estos días con la ampliación del presupuesto a mi criterio se votó un privilegio inadmisible, pero se ganó por 2 votos, perdimos nuestra posición. ¿Qué fue eso? Y después falta otra, perdón, para terminar el panorama, nada menor y nada sencilla, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro. O sea que son estos tramos de deudas. Se destrabó el primero, o se empezó a destrabar, faltan los temas formales, nada menor, 66.000 millones de dólares, hay alrededor de 40.000 con los, también en dólares con los tenedores bajo ley argentina y 44.000 más o menos hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Casi en paralelo, el Congreso aprobó una ley que también está vinculada con el tema de la deuda, del endeudamiento. Para traducirlo al llano, digamos, ¿qué es lo que se aprobó en el Parlamento que usted hacía mención recién? Lo que se votó hace pocos días fue una ley que permite darle a todos los tenedores de deuda de moneda extranjera, pero bajo ley nacional, el mismo tratamiento que se le da a los de ley Nueva York. Y esto es bueno, da equidad, y fue una de las condiciones que sirvieron para que la negociación avance, digamos, no hubiesen
digamos, hubiesen pedido privilegios los tenedores de bonos bajo ley Nueva York, pero yo creo que fue bueno que la Argentina determinara que esto fuera así y permitió avanzar, porque nosotros votamos allá por diciembre una ley para que se avance en esta negociación con los tenedores bajo ley Nueva York, pero una de las condiciones que quedó clara era que a los tenedores bajo ley nacional se les iba a dar el mismo tratamiento. Uh-huh. Por eso nos opusimos mucho a un artículo que en la ampliación del presupuesto incluyeron, que dolariza parte de la deuda en pesos, y ese sí es un privilegio para algunos tenedores en pesos que nos parece absolutamente inadecuado y que rompe con el equilibrio general que se le dio a la negociación. ¿Esto estaría apuntando a algún sector en particular? Digamos, ¿estarían buscando beneficiar a alguien o son tenedores anónimos, aunque se sabe que no son anónimos, pero digo, desconocidos? Lo vamos a saber cuando venga el momento. Cuando vengan a pedirlo, ¿no? Cuando vengan a pedirlo. El justificativo que dio, a mi criterio, muy poco sólido, el oficialismo para sostener ese artículo, es que hay algunos tenedores de deuda en pesos que no son colaborativos, que en su momento vinieron a hacer el llamado carry trade, que entraban en pesos, salían en dólares. Bueno, la verdad que darle un privilegio a ellos sería lo peor que podríamos hacer. Yo creo que todavía existe la posibilidad del veto por parte del presidente. No creo que no salga en el Senado por la relación de fuerzas que tiene el oficialismo. En diputados salió por 4 votos solamente, son 2 diputados de un lado o del otro. En un tema tan trascendente, que tiene que ver con las reservas, y que en el marco de 2 leyes importantísimas votadas por unanimidad prácticamente para el resto de la negociación, es un raro privilegio. No vaya a ser que vaya a manos de aquellos que fondos que vinieron a comprar pesos en la Argentina ya a mediados de mayo del 2018 para parar una corrida, ¿no? Diputado, lo cambio de tema, que tiene que ver con lo que se viene para adelante en materia económica, porque además ustedes tienen un punto clave de discusión en el Congreso de la Nación, que es este famoso paquete de moratoria generalizada, que se supone abarca a cualquier tipo de tributo que cobra el Estado y a cualquier categoría de contribuyente. ¿Tienen ustedes por allí alguna opinión ciertamente encontrada a la posición oficial? A ver, ¿por qué no nos cuenta cuál es la posición del interbloque federal con relación a este tema de la moratoria ampliada, y eventualmente, si critican algún punto, por qué? Con todo gusto. Nosotros votamos la moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas en diciembre, junto a la llamada ley de emergencia, y esa ley excluía, con mucha razón, a todos aquellas empresas que estaban quebradas, sin continuidad de explotación. No había ninguna razón para que ese tipo de empresas quebradas, que respondían a distintas razones, entre esas quiebras fraudulentas, pudieran entrar a la moratoria de las pymes. Ahora, producto de la pandemia, y con razón a mi criterio, el gobierno elabora un proyecto de ampliación de esa moratoria. Bueno, lo que ha traído la pandemia a la economía exige ampliar la moratoria a la totalidad de contribuyentes, personas físicas, humanas, como la llama la ley ahora, y empresas. Cosa que también nos parece bien, digamos. Siempre las moratorias son injustas, pero quizá pocas tan justificadas como ahora, sabiendo que en este derrumbe de la actividad económica también se ha dejado de pagar impuestos, y el crecimiento de la deuda fue casi de un 50% de la deuda de los contribuyentes con la AFIP. Ahora viene también colado en ese proyecto de ley una modificación que ahora sí, cuando se amplía a los grandes, pueden entrar aquellas empresas en quiebra sin explotación
ya sin continuidad de explotación. ¿Y esta sí tendría un nombre y apellido? ¿Por qué si antes no, ahora sí? ¿Qué es lo que pasó? Porque la pandemia nada trajo para aquellos quebrados que son previos a la pandemia y que, insisto, dentro de esas quiebras hay quiebras fraudulentas. Yo no le pongo nombre y apellido porque seguramente son muchas las empresas. Hay veces debajo del paraguas de alguna pasan otras, digamos, ¿no? Claro. Y tampoco se puede hacer una ley pensando en ayudar a nadie, pero tampoco se puede rechazar una ley si favorece a alguien que no nos gusta. La ley hay que hacerla lo más justa posible, el que queda dentro, el que queda afuera, queda afuera. Y es muy justo que queden afuera aquellas quiebras previas a toda situación de crisis traída por la pandemia, por razones que cada una determinará el juez, el síndico, dentro de la ley de concursos y quiebra. Es inadmisible que esta es la primera moratoria que incluye empresas con estas características, empresas quebradas que puedan entrar a la moratoria. Pero bueno, el oficialismo también logró los votos y bueno, lo que se vota es ley y lo que es ley se cumple. No hay antecedentes de esto y yo no me detengo en mirar a quién favorece o a quién perjudica. Todas las moratorias son injustas. ¿Usted considera que las moratorias son injustas entre los que pagan y los que no pagan? Esto ya es, nosotros pedimos un premio para los buenos pagadores, el oficialismo no lo tenía contemplado y lo incorporó. Bueno, eso le quería preguntar, diputado, porque a mí me pareció interesante la posición que leí suya en su momento, en el sentido de decir, bueno, perfecto, vamos a atender la situación de aquellos sectores que deben, porque vamos a atribuirle la condición de mal contribuyente, digamos, a la pandemia, me parece bien. Ahora, también tenemos que premiar en algún momento al contribuyente que pagó, que se esforzó, porque también para él la pandemia cuenta y, sin embargo, pagó sus obligaciones. Exactamente. ¿Usted impuso eso? ¿Finalmente se logró avanzar en algo en ese sentido? Se logró a medias. A ver. Se logró a medias, porque nosotros pedíamos dos cosas. Primero, ese premio y ese reconocimiento al buen contribuyente, porque, como usted lo señala bien, aún con las consecuencias duras de la pandemia, hizo el esfuerzo de seguir estando al día, y eso merecía ser reconocido. Por lo menos trata de darle cierta justicia a una ley que en sí misma es injusta siempre, como una moratoria. Pero nosotros además pedíamos un incentivo a seguir estando al día hasta fin de año, porque todo el mundo especula, con bastante razón, con bastante fundamento, de que la moratoria se puede prorrogar, porque la pandemia ha continuado. Esto corta deudas hasta el 30 de junio, y ya vemos que esto se sigue extendiendo, y entonces es dable esperar que también se corran los tiempos de la moratoria para adherir y los tiempos de las deudas a incluir. Entonces, como la tasa de interés es muy baja, y es razonable que sea muy baja, es 2%, va a haber una tentación a financiarse aún quien pueda pagar con el fisco, claro. Porque si es solo 2%, me conviene poner la plata de interés y pagar después. Entonces nosotros pedíamos premio al buen contribuyente y un incentivo hasta que esté al día hasta fin de año y premiar con el ejercicio fiscal 2021. Claro. El gobierno tomó el premio para el buen contribuyente, no incluyó el incentivo. Claro. Bueno, fue una respuesta a medias, mejor a medias que nada. Claro. Por lo menos premia al buen contribuyente, pero no da ese incentivo y esto puede generar algún riesgo especulación, respecto de la caída de la recaudación en estos meses. Diputado, además de la propia por la evolución económica, ¿no? Claro. Diputado, después seguramente vamos a hacer alguna consulta sobre la provincia, pero antes de pasar a nuestra provincia de Buenos Aires, ¿usted cómo observa, cómo advierte, qué es lo que puede mirar sobre el tema de algún temor que hay por la escalada inflacionaria? Algunos temerariamente tal vez mencionan lo de hiperinflación.
Digo, teniendo en cuenta la gran cantidad de emisión monetaria que ha autorizado el Banco Central, más digamos, el parate de la economía, la caída de los recursos, digo, todo este combo, ¿cómo lo ve? ¿Qué perfila usted como analista económico, digamos? Los países que tienen capacidad de endeudamiento, pensemos la Unión Europea, se está endeudando para paliar los efectos de la crisis de la pandemia y está pensando qué impuestos va a cobrar a futuro o qué reforma impositiva necesita a futuro para hacer frente a esa deuda. Otros países están haciendo uso de cierto ahorro de fondos anticíclicos que en momentos de bonanza van generando. Y nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas, ni acceso al crédito, muy poco acceso al crédito local, al mercado local. Los últimos vencimientos se han refinanciado, en algunos casos un poco por arriba de lo que ha vencido, por lo tanto, pequeño financiamiento en pesos en el mercado local, con los impuestos cada vez menos, porque derrumban, amplificando el propio derrumbe económico, y el resto no tenemos más remedio que la emisión. Y en este momento, donde la velocidad de circulación del dinero es muy baja, donde no hay reproducción secundaria del dinero por parte del sistema financiero, porque no da préstamos, o los préstamos son muy pocos y son estos préstamos que ha dado el gobierno para sectores muy particulares, no hay que esperar un efecto inflacionario por razones monetarias importantes. Está habiendo cierta inflación y las razones no son de orden monetario. Ahora, naturalmente, cuando uno tiene un periodo de tanta expansión de moneda, porque es casi buena parte, el 80% del déficit de aquí a fin de año se espera que sea financiado con emisión, naturalmente es una luz roja para el día después. Hay que estar muy atento el día después, en la medida que la economía se empiece a normalizar y la circulación empiece a acelerarse. Ahí sí hay que saber que hay un exceso de emisión monetaria que va a haber que ir poniendo en caja, pero no es un problema de hoy, es un problema de mañana. Pero, o sea, es la solución, es la solución para esta coyuntura que puede ser un problema para mañana, claro. Uno podría dar 1000 discusiones, pero no hay otra. Se puede financiar con impuestos, con créditos, con ahorros o con emisión. La Argentina no puede subir más los impuestos, se caen a pedazos con el ritmo de pero la eso, caída de la pero eso no economía. explica la inflación, dice usted, porque en el resto de la economía no hay mucha circulación, la economía no mueve mucho que digamos, entonces lo que a priori puede uno especular que va a impactar en los precios de la inflación. Primero que lo achata la economía. Yo no soy de los que creen, y me parece que la historia reciente, pensemos en el comportamiento del Banco Central en la primera etapa del gobierno de Macri, creo que demuestra claramente que la inflación no es solo un problema monetario. Ahí sí que hubo dureza monetaria y tasas de interés por las nubes y también inflación muy alta. Obviamente también hay un componente monetario en la inflación, pero en este caso la inflación que hay no responde a razones monetarias, lo que no quiere decir que un exceso de emisión como el que estamos teniendo no haya que generar los mecanismos posteriores de cuidado y de absorción para que ahí sí no sean un impulso inflacionario adicional, ¿no? Diputado, lo paso a la provincia de Buenos Aires, ahora seguramente Fabián le va a hacer alguna otra pregunta en este sentido, pero ya que venimos hablando del sistema financiero y por antecedentes, me tiento a preguntarle el rol del Banco Público para la etapa que se viene, que es la de la reconstrucción, y particularmente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué considera usted que debiera hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires y qué posibilidad real tiene el banco, ¿no?, de aportar una solución? La banca pública siempre tiene, y fundamentalmente en tiempos de crisis, que tomar la delantera respecto de las políticas públicas. Si el gobierno entiende que debe flexibilizar los créditos a las pequeñas y medianas empresas y se lo pide a todo el sistema,
es lógico y natural y es esperable y es lo que debería hacer la banca pública, que es tomar la delantera en las iniciativas de políticas públicas. De todas maneras, hay que tener en cuenta lo siguiente: los bancos, inclusive el banco público, no presta fondos propios, presta lo que los ahorristas le llevan. El banco toma depósitos y presta. Quien lleva sus depósitos al banco, cuando los va a buscar, quiere que se los devuelvan. Por lo tanto, el banco no puede prestar sin ninguna reserva, sin ninguna a cualquier riesgo, porque a veces hay una tendencia a decir, bueno, que los bancos presten, los bancos se quedan con todo. Los bancos prestan la de... Pero arriesga la del ahorrista, digamos, en todo caso. Arriesga la del ahorrista. Claro. Entonces, por más que sea un banco público, también tiene que actuar con responsabilidad. De todas maneras, yo soy muy defensor de un sistema que el banco público puede aplicar y luego lo puede replicar vía licitaciones a la participación de la banca privada, que es juntar el crédito público con la subsidio de tasa de interés con el fondo de garantía. Si uno tiene un fondo de garantía estatal, en la provincia existe el fondo de garantía. Si pone en su presupuesto recursos y que son muy potentes, es una política barata, relativamente barata, fondos para subsidiar la tasa de interés para que el banco no preste a pérdida, porque entonces después tiene dificultad para devolverle a quienes ahí han ido a llevar sus depósitos, hace un buen trípode, digamos. El banco orienta el préstamo a la pyme, a los sectores que quiere orientarlo, tiene el subsidio de tasas para que el tomador de crédito pueda tomar una tasa más baja sin que el banco pierda, y además, si son aquellos casos de más riesgo en términos de que no están en las mejores condiciones para acceder a un crédito por cuestiones más de orden patrimonial de la empresa, está el fondo de garantía. Entonces, la combinación del fondo de garantía, el subsidio de tasa de interés y el direccionamiento que se le puede dar al crédito de la banca pública, yo creo que es un instrumento muy potente que además después puede arrastrar al resto del sector financiero. Diputado, como para ir cerrando, por lo menos de mi parte, le quería pedir una opinión, un análisis de los primeros meses del gobierno de Axel Kicillof, tanto de la cuestión, más que nada la cuestión económica. Ahora también viene un reperfilamiento o una reestructuración de su propia deuda, ver cómo ve usted que ha llevado ese proceso el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en general el manejo de estos primeros meses. La provincia de Buenos Aires todas las provincias argentinas, pero ninguna como la provincia de Buenos Aires está atada a la suerte del gobierno nacional. No tiene, a pesar de su tamaño, de su relevancia, de su capacidad productiva, no tiene posibilidad de ir por un camino distinto al que va el gobierno nacional. El gobierno nacional toma la delantera en la renegociación de la deuda. Bueno, se le abre a la provincia de Buenos Aires la posibilidad de negociarla. El gobierno nacional va tomando políticas macroeconómicas que puedan, post pandemia, empezar a mover en algo el aparato productivo. La provincia acompaña, puede tener políticas que ayuden o políticas que no ayuden. Lo que no puede es arrancar sola, digamos, está muy atada a su suerte a la marcha del gobierno nacional. Por lo tanto, se puede esperar de la provincia de Buenos Aires lo que vaya pasando con la economía nacional, y ahora con la renegociación se puede esperar que la provincia de Buenos Aires encare una buena renegociación después de la hecha por el gobierno nacional. Lo que yo sí observo desde el punto de vista, si se quiere, político, es que al equipo que gobierna la provincia no ha entendido que el corazón de la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires es la
coparticipación del poder en un buen sentido, en la búsqueda de los acuerdos. No es una provincia feudal que el que llega se queda con todo. Es una provincia que exige grandes acuerdos políticos hacia adentro de la fuerza de gobierno por el peso que tienen los intendentes del conurbano, y hacia el resto de las fuerzas políticas, fundamentalmente además cuando el gobierno no tiene mayoría en una de las cámaras. ¿Y usted entiende que la provincia de Buenos Aires, no pasa eso? ¿No hay una impronta en ese sentido? Yo he visto dificultad para salir leyes, he visto desencuentros, a mi criterio, por falta de diálogo y por falta de comprensión que los equilibrios en la provincia de Buenos Aires exigen una apertura hacia el resto de las fuerzas políticas y un entendimiento de la lógica política de lo que significan los intendentes, que tienen que poner en cuerpo en un conurbano que tiene problemas propios y que tiene dimensión, en algunos casos, de provincia inclusive. Y esta lógica hay que entenderla muy desde la política, y esta lógica, en el buen sentido de participar el poder y abrirse y dialogar y acordar mucho, no pareciera ser que es la lógica dominante en el equipo de gobierno. Esto es lo que yo veo, lo veo de afuera, no integro ninguna reunión, ni soy parte de ningún sector político que esté disputando poder allí, pero veo de afuera una suerte de cerrazón política que no es conveniente. Bueno, muy bien, diputado, le agradecemos la gentileza y la predisposición de hablar, siempre para nosotros. Nos ilustra mucho escucharlo hablar, naturalmente, de economía, que es su métier. Le mando un abrazo, diputado, gracias. Un abrazo y gracias a ustedes por llamarme, ha sido un gusto. Adiós, que le vaya bien. Jorge Sarguini, diputado nacional, hombre del Interbloque Federal, gran conocedor, naturalmente, con una trayectoria importante en el manejo de la administración. Exacto. De la economía. Sí, además de la provincia de Buenos Aires. Y además de la provincia de Buenos Aires. Muchos años ministro. En una crítica que te diría que yo no sé si es mayoritaria, pero que en un sector amplio, sobre todo de la oposición, pero de cualquier color político, no de la oposición nada más que de Cambiemos, me parece que empieza a cobrar fuerza, que es esta idea de que Kicillof gobierna casi como si fuera, digamos, un proceso fundacional, y que en todo caso no abre mucho el juego. Exacto. Al diálogo, a la posibilidad de que cada uno desde su lugar aporte de una manera distinta. Sí, vos ¿no? decís que se extiende esta idea en la oposición y se extiende también en algunos sectores del oficialismo, que obviamente no te lo van a decir en voz alta, pero que hablando por lo bajo, algunos intendentes y algunos sectores del Frente de Todos también plantean eso. Pero bueno. Bueno, muy bien, Fabián, vamos a hablar de seguridad, ¿te parece bien? Dale, en el próximo bloque. En un ratito. Ya volvemos.